el ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde sea que usted nos está sintonizando. Hoy nuestra historia debe continuar. Este es su programa Generando Contenido. Los años, tu amor está Mi nombre, como ya saben, es Kevin Ramírez, soy el conductor de este programa. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se unen a estas transmisiones, a estos en vivos, o si usted ya lo ve grabado ahí en diferentes plataformas, pues queremos darle la bienvenida. Quiero agradecer a todos aquellos que de una u otra forma comparten estas transmisiones, que le dan like, que comentan, que me mandan sus inquietudes, que me mandan sus observaciones. Quiero darle las gracias a todos ellos y como digo, este es un programa que tiene un propósito, y el propósito es de que podamos traer reflexiones a nuestras vidas, podamos reflexionar, podamos traer conciencia, que cada uno de nosotros pueda recibir esperanza o tenga esa esperanza firme y, ¿por qué no, alegría, verdad? Porque una de las cosas muy importantes en esta vida es estar alegre, estar feliz, y yo creo de que cada uno de nosotros de una forma u otra somos felices, y quiero darle las gracias, como digo, a cada uno de ustedes que está cada jueves o cada vez que hay un episodio, usted se da su tiempo para verlo, para oírlo y para compartirlo. Hoy tenemos un episodio que hemos denominado Wei Ji, o su traducción es crisis. Fíjense de que esta es una palabra china que consta de dos caracteres o de dos partes, ¿no? La palabra, y ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Quiero decirles de que hemos estado trayendo diferente tipo de invitados, que usted pueda nutrirse, pueda aprender, pueda compartir, y damos las gracias a cada uno de los que se ha hecho presente, sea por transmisiones, conexiones por Zoom, o los que han estado aquí presentes. Ha sido un honor, un privilegio compartir plataforma juntamente con ellos y aprender. Muy pronto estaremos presentando un proyecto de alguien que estuvo aquí con nosotros compartiendo, y está ya compartiendo un proyecto que tiene en diferentes lugares, lo comparte en la radio, lo comparte en diferentes círculos. Así es de que también el próximo jueves vamos a tener un invitado que trae mucha enseñanza, muchas vivencias. Es un joven, y yo de antemano le doy las gracias a él y a todos aquellos que van a estar escuchándolo, y todos los que escuchan este programa. Así es de que hoy tenemos este episodio llamado crisis. Es una palabra que cada uno de nosotros cuando la escucha, pues dice que bueno, puede salir de ahí. También quiero hacerles saber de que estamos organizando todas las plataformas acerca de generando contenido, ya que regularmente solo lo transmito o se transmitía por medio de mi perfil, Kevin Ramírez. Entonces hemos creado ya una página, una fanpage, donde no necesariamente tiene que enviar invitación, sino seguir la página, y ahí vamos a estar poniendo no solamente lo que aquí hacemos, sino artículos, diferentes noticias, todo aquello que sea
relevante y que traiga un contenido que nosotros podamos aprender. Así de que más adelante vamos a empezar ya a transmitir desde esa plataforma y pues la mayoría de los que son mis amigos en Facebook pues van a tener ese acceso de poderla agregar, porque como aquí en Facebook pues hay muchas personas que me tienen agregado por diferentes circunstancias, no necesariamente por lo que hago, de transmitir cada jueves un episodio, este programa, así es de que les hago desde ya la invitación a que pueda unirse a esa página de Generando Contenido. Entonces vamos a dar inicio a este episodio, un episodio que lo hemos titulado, como digo, crisis. Y hay una palabra china que crisis en chino se dice Weiji o se escribe Weiji. Tal vez la pronunciación no es la correcta, pero ¿por qué lo traje desde esa perspectiva? Porque, como dije antes, está formada por dos caracteres, Wei, que significa precaución o peligro, y Ji, que significa oportunidad. Entonces, como hemos estado hablando de diferentes palabras, diferentes culturas, ver un panorama completamente diferente o algo que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos acerca de esto, qué significa crisis. Obviamente, como decía antes, muchos no creemos que es algo bueno y en sí, pues muchas veces no es algo bueno. Pero ¿quién de nosotros no pasa o ha pasado por una crisis, verdad? Hay diferentes tipos de crisis. Aquí yo voy a tratar de mencionar 4 nomás, que son las más comunes en cada uno de nosotros y las que muchas veces los que estamos escuchando las hemos pasado, y espero que algunos no las pasen, pero es muy importante saber de que todos en algún momento hemos pasado esa crisis o hemos pasado esa circunstancia difícil. Así es de que voy a empezar con una reflexión que a mí me trajo mucha serenidad, me ha traído mucha paz siempre que me la han dicho o siempre que regreso a ella. Recuerdo de que en los momentos difíciles que he pasado me lo han recordado, porque yo pues todo así como acá, todo lo que voy aprendiendo trato de compartirlo. Esta es una reflexión que se llama El Anillo del Rey. Es más popularmente conocida como Esto también pasará. Y hay un dicho que dice de que no hay enfermedad que dure 100 años o cuerpo que lo aguante, ¿no? O sea, va a pasar. Así de que esta reflexión habla acerca de un rey que mandó a hacerse un anillo donde él quería poner una frase. Quería guardar una frase dentro de su anillo, entonces reunió a todos los sabios de su reino y dijo, búsquenme y escríbanme una frase que me ayude en los momentos difíciles. Entonces, cuando nosotros llamamos a los sabios, dice el reino, todos los sabios empezaron a escribir esa frase que ellos creían, pero llegó un anciano, un servidor del reino, y le dijo, yo tengo esa frase. Entonces el rey se sorprendió donde él dijo, ¿cómo es de que esto me lo va a poder escribir un sirviente o una persona común? Porque recuérdese que había llamado a los sabios. Entonces cuando el rey, vio que el sirviente le había transmitido esa frase, dijo, pero no la leas, sino en el momento que sea oportuno. Entonces el rey guardó esa frase en el anillo, vino problemas al reino y hubo una conquista del reino. Entonces la familia real tuvo que huir, porque recuérdese de que en tiempos antiguos, aún hoy, cuando van a conquistar un lugar, pues a la familia real es la primera que llevan cautiva o dan muerte, ¿no? Entonces el rey huyó, iba corriendo en su caballo hasta que llegó a un lugar donde se terminaba el camino. Lo que continuaba era un gran precipicio. Entonces él entró en una crisis, entró en una circunstancia muy difícil donde dijo, pues si avanzo me voy a morir, y si retrocedo los enemigos me van a matar. Entonces él dijo, antes de saltar, porque no quiero caer en las manos del enemigo, antes de saltar voy a leer la frase. Entonces él abrió el anillo y vio la frase donde decía, esto también pasará.
Entonces el rey pues se quedó quieto, inmóvil, ya no oyó el ruido de los caballos que lo perseguían. Probablemente los perseguidores se alejaron de donde él estaba, se perdieron en el camino y su sirviente, su soldado, su ejército logró conquistar nuevamente el reino. Fueron a buscar al rey, lo buscaron, lo trajeron nuevamente a su reino y hicieron fiesta, hicieron una gran fiesta donde llevaron al rey en una carroza y tiraban rosas, aplaudían, habrían gritos de júbilo, habían bailes. Entonces el sirviente iba juntamente con la carroza, en la carroza con él y le dijo, vuelve a leer la frase, vuelve a leer la frase. Entonces él dijo, no, esto es para momentos difíciles. Y le dijo, no, esto es para todo momento, porque hay momentos que tienen que pasar. Y muchas veces entramos en crisis porque en algún momento de nuestra vida eran gritos, eran júbilos, eran alegrías y de repente sentimos de que todo eso ha pasado, ¿verdad? Y entramos en crisis, entramos en aquello que venimos a recordar, que estamos recordando el pasado, las glorias anteriores, dicen, los triunfos anteriores, y nos damos cuenta de que eso también pasa, tanto los momentos difíciles pasan, como muchos momentos que nosotros llamamos gloriosos, únicos, triunfos, victorias, aquella fuerza que tenemos desde jóvenes va pasando. Entonces, si nos sentimos que estamos en algún tipo de crisis, recuérdese de que yo pongo muchos ejemplos de la Biblia porque es uno de los libros que para mí me transmite la mayor enseñanza de todas y hay muchas historias en la Biblia acerca de esto. Pero cuando veo un pasaje de la Escritura que está en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice de que Dios no nos da ninguna prueba o ninguna tentación más allá de la que nosotros podamos soportar, porque juntamente con esa prueba, Él muestra la puerta o la salida. Entonces, muchas veces nosotros solo nos quedamos encerrados en esa crisis, en esa dificultad y creemos de que el mundo se va a acabar y muchas veces es por lo mismo que estamos tan cerca de la crisis, del problema, de la circunstancia que no vemos más allá, que no podemos ver, que sentimos de que hoy sí se acabó, todo se acabó, pero como decía, todos en la vida pasamos por esas circunstancias muy difíciles. Y una de las causas de todo esto es de que como seres humanos, como personas, siempre queremos tener todo bajo nuestro control. Y cuando hay algo que se nos sale del control y que no está en nuestras manos, entramos en crisis. ¿Qué es lo más significativo de una crisis o lo más visible? Es el miedo. El miedo al que dirán, el miedo al qué hacer, el miedo cómo continuar. Entonces, el miedo cómo superar esa crisis que estamos viviendo. Eso nos hace que nosotros no podamos avanzar. Eso es lo que nosotros muchas veces vemos de que hay personas que entran en estas enfermedades que se llaman mentales, enfermedades que hoy en día son las que más se están tratando o se están hablando. Entonces, como dije, ya estoy entrando en los puntos que quería hablar. Hay 4 crisis que son principales en nuestra vida y una de las crisis que ataca a cada ser humano es la enfermedad en nuestra salud. Otra de las crisis que, fíjense en el orden que le voy dando, ¿no? Otra de las crisis que nosotros como personas sufrimos o tenemos es la crisis espiritual. Fíjense, yo quiero que vaya poniendo atención en el orden que lo vamos dando. Otra de las crisis que nosotros nos enfrentamos a veces es la crisis matrimonial. Y esa crisis no solo quiero que la vea desde el punto de vista, obviamente muchas veces es el origen del esposo y la esposa, pero no necesariamente nos vamos a quedar en ellos dos, porque este esposo y esposa muchas veces tienen hijos, tienen familia, y hay una crisis que es crisis familiar, una crisis que es una opresión que está en cada uno a veces individual, ya sea el hijo, la esposa, el esposo.
y es muy difícil de salir a veces cuando la crisis es profunda. Y la cuarta crisis que enfrentamos o que se enfrenta la mayoría de la humanidad es la crisis económica. ¿Y por qué les decía que en el orden que nosotros la veamos o la íbamos poniendo es muy importante? Porque muchas veces el origen de la crisis, de la salud, de la espiritualidad, del matrimonio, del familiar, empieza muchas veces con la economía. Hay muchas historias, muchos videos hoy en día virales que están donde hay una persona que va persiguiendo el dinero y nunca lo alcanza. Yo no sé si usted ha visto ese tipo de videos donde va persiguiendo el dinero y nunca lo alcanza. ¿Cuándo lo alcanza? Cuando ya está cerca de la tumba. Ahí lo alcanza. Entonces, muchas veces en el perseguir ese dinero, esa economía, que es muy importante en nuestras vidas, pero nos lleva a que nosotros entremos en crisis familiar, o sea, no tenemos tiempo para la familia y muchas veces si no tenemos tiempo para la familia, muy poco vamos a tener para lo espiritual y eso hace de que nuestra salud se empiece a deteriorar. Aunque no me lo crea, muchos de las enfermedades que nosotros sufrimos son causadas por la falta de esa paz en la familia y de estar desconectados o estar en una crisis espiritual, o sea, una desconexión de lo espiritual. Y muchas veces las personas quieren buscar la espiritualidad. De hecho, hay muchas personas que asisten a una iglesia independientemente la denominación, la religión en sí, asisten a sinagogas, a templos, y muchas veces están sufriendo de estas crisis o están pasando estas crisis. Ahora, como digo, o sea, son a veces inevitables todo este tipo de crisis, son muy inevitables y a veces vienen a alumbrarnos. Por eso decía de que en el término chino tiene las dos caras de la moneda, por decirlo así. Está en una misma moneda, la cara, cruz, o en El Salvador, águila, o en El Salvador es cara, corona, y en diferentes lugares pues lo tienen de diferentes aspectos, pero nos damos cuenta de que es parte de lo mismo, simple y sencillamente a veces no lo podemos ver. Entonces, yo he dividido este tipo de transmisión en 4 puntos y a medida hemos ido avanzando en todos estos episodios, yo he ido aprendiendo muchas cosas, me ha ido ayudando como usted no tiene idea. Entonces, uno de los puntos que nosotros tenemos que entender para todo este tipo de cosas que nos suceden es el origen. El origen, y usted va a oírme hablar en adelante de todo lo que es el origen de algo, el origen de una entrevista, el origen de un testimonio, el origen de un mensaje. Todo parte de ahí, de dónde se originó esa crisis. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar, aquí es donde nosotros tenemos de ser conscientes para que pueda venir esa esperanza a nuestras vidas y esa alegría, esa satisfacción. Entonces, reflexionar de que a veces hay cosas, como digo, reflexionar que no están, el origen es de que no están bajo nuestro control, no están en nuestras manos. Un ejemplo, hablando acerca de la salud, un ejemplo muy claro como lo hemos vivido, es hace unos años muy recientes hemos vivido la pandemia que le denominaron crisis sanitaria. Fíjense, crisis de salud. Entonces, esa crisis obviamente no estaba en nuestras manos controlarla, no estaba en nuestras manos evitarla. Sí teníamos que tomar ciertas precauciones. Hay personas que tomaron la mayor precaución posible y aún así fueron contagiados. Muchos de nosotros perdimos a un ser querido, a un amigo, y algunos perdieron hasta familiares. Entonces, la crisis en la salud muchas veces son cosas que pueden venir del exterior, porque en la salud no solamente está la enfermedad, como nosotros lo podamos ver, o sea, hay personas que fueron
a la guerra y perdieron un pie, perdieron una mano, perdieron la vista, y eso yo creo que es una crisis incomparable. O sea, son crisis de nuestro cuerpo que difícilmente podrán ser repuestas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué puedo sacar de ahí? Y yo quiero compartirle algunos ejemplos. Usted puede ir a buscar una persona, una mujer que se llama Helen Keller. Ella a los 2 años quedó ciega y quedó sorda. Pero eso no le impidió a ella ser una activista y pelear por todos aquellos que tienen incapacidades. Fue escritora y logró muchas cosas. Entonces, lo que para ella fue algo muy doloroso, una pérdida, una crisis en su salud, en su vida, una crisis tremenda, no le impidió, pudo sacar lo mejor de ella y desarrollarse en otra área. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El origen muchas veces, cuando está fuera de nuestro alcance, nos ayuda a nosotros poder ver la salida. O sea, si está fuera de nuestro alcance, si está fuera de nuestras manos, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo no lo pude evitar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que sí está en mis manos hoy hacer? Porque no nos podemos quedar ahí en esa crisis, porque es donde morimos. Fíjense de que muchas veces la crisis es comparada a una cueva. La crisis es comparada a un pozo, pero también la crisis es comparado a la crisálida. La crisálida es donde la oruga se envuelve para poder después ser mariposa, pero es un lugar oscuro, pero es un lugar también de transformación. Entonces, muchas veces si estamos en la cueva, si estamos en el pozo, si estamos en esa crisálida, tener la esperanza, la alegría de que de ahí va a surgir una transformación. Si nosotros ya no podemos evitar tal vez esa enfermedad, si nosotros ya no podemos erradicar eso, ¿qué es lo que sí está en mis manos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Fíjense de que hay personas que mueren de una enfermedad y muchos dicen, sé de que esto no es fácil de hablar. Ya voy a hablar desde lo que a mí me pasó, ¿no? No es fácil hablar, pero hay personas que dicen de que hay personas que mueren de enfermedades que son a veces muy dolorosas, pero que esa enfermedad le permitió despedirse de sus seres queridos, hacer algo que nunca se habían atrevido a hacer, y sabiendo de que están pasando dificultades en este momento y que tal vez aparentemente para la ciencia, para la medicina no tiene solución, logran desarrollar lo que ellos quisieron, o pedir perdón si es necesario, dar un último abrazo. Pero hay personas que lastimosamente mueren de una forma fulminante, de una forma inesperada, en un accidente, en diferentes circunstancias. Entonces, si nosotros estamos pasando o podemos pasar por una crisis, poder encontrar la salida. Hace aproximadamente 20 años, entre 20 y 18 años, yo pasé por una crisis de salud. Una crisis que yo tenía 21 años, 21, y me ingresaron al hospital. Me dijeron que iba a hacer una operación por un apéndice y terminé en el hospital operado de tantas cosas. Me quitaron un tumor, fui operado del intestino, operado del colon, o sea, muchas cosas que yo personalmente no me esperaba. Se rompieron muchas ilusiones, vino mucho desánimo a mi vida, entré completamente en una crisis que yo pensaba que no iba a salir. ¿Por qué? Porque mi deseo siempre había sido aspirar a jugar profesional en un equipo donde saliera en la televisión, un equipo donde me pudieran pagar. Usted sabe las ilusiones que tenemos como jóvenes, como niños. Y con eso no podría haber sido, nunca más pudo haber sido. Nunca más, ningún equipo me iba a contratar, ningún equipo me iba a querer así. Y no lo estoy diciendo desde un sueño vago. Yo estaba ya
participando en todo eso. O sea, mi carrera iba hacia eso, o sea, era mi pasión desde mis 7 años, era lo que yo amaba, era mi vida prácticamente. Entonces, eso ocasionó de que al no tener un propósito ya aparentemente donde era del Salvador, tomé la decisión de venirme hacia acá donde hoy estoy, en California, pero eso cambió mi vida. O sea, si hoy me dijeran que si valió la pena todo eso, aunque fue muy doloroso, y por eso respeto mucho a las personas que están pasando una enfermedad, que han pasado una enfermedad, que han pasado circunstancias difíciles con su salud, para mí merecen el mayor respeto, porque no es fácil, es muy doloroso. Es una crisis que muchas personas no pueden salir, no encuentran la salida, pero ahí es donde podemos ver esa oportunidad. Hay cosas que nosotros, como digo, no nos imaginamos que nosotros podamos lograr, y a veces esa prueba, esa dificultad, ese obstáculo nos acerca a algo diferente que tal vez es mejor para nosotros. Tal vez tenemos la oportunidad hoy de amar, de querer, de abrazar, y no importa la circunstancia, porque sea por enfermedad, sea por cualquier tipo de circunstancias, un día vamos a partir de acá, un día nos iremos. Entonces, a veces la enfermedad, aunque se oiga mal, a veces la circunstancia difícil de salud, es un grito que se nos está dando para que nosotros despertemos a ese amor, a esa alegría de estar vivos. Si respiramos, es porque estamos vivos y tenemos esa oportunidad, porque en una enfermedad no solo sufre la persona que está viviendo esa enfermedad, sino que sufre su familia, sufre todo aquel que está alrededor y que ama a esa persona. Entonces es el momento para poder sembrar esa unidad, ese amor que nosotros podamos transmitir a las personas. Entonces ahí es donde el origen de esa enfermedad, de esa circunstancia de la salud, como digo, muchas veces no somos conscientes por ir buscando la economía, perdemos la comunión familiar, llegamos a estar enfermos y tenemos dificultad con la familia, no tenemos esa conexión espiritual que nosotros quisiéramos para podernos refugiar, para podernos tener esa fe, esa esperanza de que Dios nos puede sanar, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede guiar, y nosotros quedamos completamente sumergidos en esa cueva, en ese pozo, en esa crisálida donde no logramos esa transformación, donde no logramos salir. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que juntamente con la prueba viene la salida, entonces nosotros empezamos a descubrir, y aquí viene la segunda etapa, no solamente es ver el origen de la enfermedad, si por causas mías caí en la enfermedad, por imprudencias, porque muchas personas están enfermas de sus pulmones porque fumaron, de su hígado porque tomaron, y así diferentes enfermedades que son causadas a veces por nuestra inconsciencia, nuestra imprudencia, pero eso no quiere decir de que no hay esperanza, porque esa es la oportunidad que se nos da para cambiar, y viene el momento de descubrir. Y aquí es algo que a mí me fascina, el descubrir, el que nosotros podamos descubrir que está esa salida. Eso cambia todo. Eso es algo que no tiene precio. Yo les podría poner ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, se me viene a la mente Job. ¿Quién de nosotros no conoce esa historia? Y si usted no la conoce, usted puede acercarse a la Biblia, y es un libro de 42 capítulos y cuenta la historia, empieza la historia. O sea, Hollywood le queda corta. Hollywood no se le puede acercar, pero en los momentos, en los puntos más significantes, dice de que él era una persona correcta, era una persona justa, era una persona intachable, temerosa de Dios, o sea, todo lo que se puede imaginar, porque muchas veces creemos de que la circunstancia que estamos pasando es porque nos hemos portado mal, es porque no somos buenas personas, es porque no hicimos caso, es porque Dios no los quiere. Entonces, a veces viene esa culpa a hacer otra carga aparte de la enfermedad, pero a esta persona era intachable, apartada del mal, más sin embargo, el enemigo quería tocarlo, quería
dañarlo. Y primero pierde todo lo que hoy podríamos llamar economía, todas sus posesiones, pierde a sus hijos, pierde su salud y hasta su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Entonces, pero más sin embargo, él dice algo que es muy significante y lo que habla de una persona que está despierta, por eso el descubrir es el despertar, y dice, daremos gracias a Dios solo cuando Él nos da o solo cuando nos va bien. No daremos gracias a Dios en todo, porque Dios dio y Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Entonces dice de que con todo eso Job no pecó, o sea, no se equivocó en su hablar, en su decir. Entonces muchas veces nosotros nos damos cuenta de que estas personas pasaron crisis muy fuertes, pero lograron descubrir. Cuando usted lee todo eso, se sorprende que hasta el capítulo 42 él descubre algo que no lo tenía y dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y sé de que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, eso para mí es algo muy bonito, porque entramos al descubrir, y en esto descubrir es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchas veces tenemos una enfermedad y es necesario acudir a un doctor que nos ayude, que nos guíe hacia qué medicamento, qué procedimiento debemos de tomar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a lo espiritual? ¿Cuál es nuestro doctor? ¿Cómo nosotros podemos tener esa abundancia o esa llenura de lo espiritual? Si teníamos crisis también espiritual, nos sentíamos desconectados, vuelven a surgir lo que se llaman maestros, lo que se llaman ayudas, consejeros, algunos pastores y diferentes posiciones o rangos que se les dan. Entonces nosotros nos damos cuenta de que es un punto de partida, o sea, hacer algo diferente, acercarnos a eso que va a ser muy significante. Y nosotros nos encontramos en la Biblia donde hay personas que tuvieron que pasar esa circunstancia difícil para acercarse a la vida espiritual, para acercarse a aquello que les da completamente la vida o nos da completamente la vida. Y nos damos cuenta que había una persona llamada Agar, donde ella caminaba en el desierto. Muchas veces las crisis son asociadas al desierto. Todos pasamos desiertos, ¿no? Entonces ella estaba afligida porque su hijo estaba muriendo de sed. Estaba muriendo de sed y dijo, yo ya no quiero ver a mi hijo morir. Yo me voy a alejar. Y ella estaba angustiada, llorando, y se le acerca un ángel y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y le dice, no, pues mi hijo está muriendo. Y le dice, ¿no ves el pozo de agua? Dale de beber. Y el pozo siempre estuvo ahí. El pozo estaba ahí. Y no lo veía porque en el momento de crisis no vemos esa oportunidad. No vemos una persona que nos puede ayudar, que nos puede dar la mano, que nos puede dar esperanza, guiarnos hacia esa ayuda que realmente estamos necesitando. Porque para acusar existen todos, ¿verdad? Ahí sí están todos, pero es parte de la sociedad, es parte de la humanidad, y nosotros tenemos que tener muy firme nuestra identidad. Eso es algo muy principal, que nosotros episodio tras episodio hemos venido compartiendo, transmitiendo, donde nosotros podamos tener una ruta, un camino, pero es muy importante nuestra identidad, saber quiénes somos, saber que venimos de paso acá, que nuestra vida es pasajera en esta tierra, y que también tenemos un camino y un destino, y que todo lo que vivimos es parte de un proceso, encontrarnos, tener cuidado o conocernos a nosotros mismos, nuestros dones, nuestros talentos, que tenemos un propósito, que un día, vivos o muertos, regresaremos a casa, regresaremos a la casa del Padre. Entonces este camino ha marcado mucho mi vida en el descubrir, y es el Salmo 23, donde yo dije hace algún tiempo de que para mí es una ruta, es un camino a vivir. Desde hace tiempos de niño, sin yo saber, mi abuelita compraba en un cuadro el Salmo 23 y lo tenía ahí puesto. Y hoy se ha convertido en esa ruta, sabiendo de que dice
el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque si estamos en las manos de Dios, todo lo que nos pase, dice de que nada pasa si no es su voluntad. Aún un cabello de nuestra cabeza no cae si no es su voluntad. Entonces eso nos da esa confianza, eso nos da el descubrir. Entonces yo vengo y después de que paso esa circunstancia difícil en mi salud, me doy cuenta de que estaba ese libro donde me inspiró, donde pude ver diferentes personajes, que mis historias no eran nada comparadas a sus historias. La Biblia menciona ejemplos que nosotros podríamos pasarnos todo el tiempo acá hablando, y vemos donde Jesús, una de las cosas que hace es sanar a los enfermos, es uno de sus propósitos, de su misión, y es el descubrir esa vida espiritual. Muchas personas tienen a Jesús solo como una religión, el cual yo respeto, o lo tienen ahí crucificado, pero Jesús es más que eso. Jesús va más allá de todo eso. Jesús es algo que ni siquiera existen las palabras para describir. Pablo decía de que todo lo que él tenía o lo que él conocía, lo que él sabía, lo consideraba como basura a fin de conocer, de estar con él, de experimentar esa unión con él. Entonces va más allá. Ese descubrir esa esencia me hace perder aún la crisis espiritual de la religión. A veces estamos en esa crisis. Otra de las crisis a las que me enfrenté es a la religión, porque esto es muy bonito y pasaríamos mucho tiempo hablando acerca de eso también, porque cuando nosotros culturalmente nacemos, donde vivimos aquí en Latinoamérica, culturalmente somos de una religión, aunque no nos pregunten y todo, culturalmente pertenecemos a una religión. Ahora vienen y nos dicen, acepta a Cristo, y aparentemente es otra religión, y decimos, ¿cómo vamos a decir que me cambié de religión? ¿No? Entonces, es una crisis que pasamos, y muchas personas no se acercan a alguien que les está hablando de Jesús porque automáticamente la mente, valga la redundancia, les empieza a decir, ¿cómo que te vas a cambiar de religión si esto y lo otro? Entonces, esa es la primera crisis que me enfrenté. Ahora, superé esa crisis, y traté de aprender. Yo decía, yo quiero aprender lo que estoy practicando, lo que quiero vivir, para podérselo explicar a mis amigos que decían que yo era de esa religión y también ellos eran de esa religión. Entonces yo empecé a aprender para poder compartir, no imponer, sino lo que yo quería era exponer lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo. Obviamente cae uno en el círculo y empieza otra vez el fanatismo. Y en el fanatismo uno se da cuenta de que llega un momento donde si uno tiene un camino que recorrer, hay un hasta aquí. Y entra otra vez en crisis. Entré otra vez en una crisis muy difícil, muy dura para mí, donde aparentemente estaba en un pozo, en una cueva, en una crisálida, pero todo eso nos ayuda a que nosotros podamos ver esa luz y poder ir siendo transformados. Entonces viene el punto donde empezamos a ser transformados, porque ¿qué pasa en una crisis matrimonial? Muchos de los problemas, como dije, son económicos, pero muchos son del pasado. Y ese es parte del origen de la crisis matrimonial. Muchas veces el enfoque es en el pasado. ¿Y qué me refiero al pasado? No solo a actos que se han hecho en el pasado o que se han cometido en el pasado, sino que individualmente tenemos un pasado. Individualmente somos personas que hemos vivido circunstancias, venimos de una cultura a veces diferente, de una familia diferente, y cuando se junta hay como un terremoto. Pero cuando nosotros descubrimos, nos damos cuenta de todo esto que estamos hablando, no creamos más problemas, sino que lo que tenemos que hacer es disolver el problema. Y quiero compartirles, ya para ir terminando, algo que para mí ha sido muy lindo y es la primera vez que lo comparto en público, para los que están escuchando, es de que todos nosotros somos mentales, ¿verdad? Todo lo pensamos y actuamos. Esos son los dos puntos donde está la humanidad, pensar y hacer. Hacer y pensar. Algunos hacemos y después pensamos, y algunos pensamos y luego hacemos.
Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que en el matrimonio o en esa crisis estamos siempre pensando, queriendo solucionar los problemas a través de nuestra mente, a través de nuestros actos, nos damos cuenta de que muchas veces lo que hacemos es empeorarlo. Nosotros lo empezamos a empeorar. ¿Por qué? Porque los problemas no se solucionan ni con la mente ni con la acción. Se solucionan con la acción espiritual. O sea, nosotros vamos a lo que es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la mente busca solucionar el problema y con la mente no lo vamos a poder solucionar. Mas, sin embargo, lo espiritual lo disuelve. La mente trata de resolver, lo espiritual trata de disolver. O sea, hay cosas que no las vamos a poder evitar del pasado y van a estar ahí, no las vamos a poder resolver. Pero sí, con lo espiritual lo podemos disolver, lo podemos transformar, podemos nosotros tener esa capacidad de transformarlo, porque eso automáticamente trae una transformación a nuestras vidas. Eso es aquello que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo aquello que David decía, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Entonces empieza a haber una vivencia, y este es el tercer punto. Primero, identificar el origen, luego descubrir lo que quiero hacer y luego es empezar a vivir aquello por lo que realmente yo empecé, lo que yo inicié. Si yo inicié un matrimonio con aquella alegría, con aquel júbilo, imagínense la historia que contamos, ¿no? Cuando estaba el baile de bodas y el vestido y el traje, y te hubieran dicho: lee el papelito, porque esto también pasará. Entonces, pero todo eso es pero como no aprendemos, no vemos los sucesos que van a venir después, como lo hacemos desde el inconsciente muchas veces, más de la mente, que desde aquella conexión espiritual genuina, cumpliendo nuestro propósito, y que nuestra esposa, nuestros hijos son parte de ese propósito, que aún la enfermedad es parte de ese propósito, aunque mi mente no lo crea, aunque sea muy difícil de entender, y aunque muchas personas, teólogas, predicadores, digan que es mentira, hay un pasaje en la Biblia, y no con eso no quiero decir de que estoy defendiendo lo que estoy diciendo, pero hay un pasaje en la Biblia donde dice, estaba ciego de nacimiento, y le dicen los discípulos a Jesús: ¿quién pecó para que estuviera así? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Ya tenía aproximadamente mayor de edad, ya era mayor de edad, y le dice: ninguno de los dos pecó, ni sus padres, ni él. Aquí este pasaje me encanta y podríamos sacar muchas cosas, pero el punto es, ninguno de los dos pecó, sino que él está así para que Dios sea glorificado. A ver, ¿cómo que para que Dios sea glorificado a través de una enfermedad, a través de esa circunstancia? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que cuando tenemos esa conexión espiritual, todo lo demás empieza a disolver. Encontramos a ver la salida, y hay un momento donde vamos a salir de este mundo, un momento donde vamos a salir de este cuerpo, donde vamos a tener que ir con el Padre, vamos a tener que ir al destino que nos corresponde, y todo lo que hemos pasado, todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido ha sido parte de experiencias que hemos obtenido acá. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que todo esto, el origen, el descubrir, el vivir, para mí es ganancia. Yo le digo a las personas: yo estoy viviendo, esto es ganancia. O sea, lo que viví en la operación, lo que viví hacia venir hacia acá, lo que hemos vivido en nuestras vidas, la mayoría de nosotros, lo que están escuchando, creo de que es algo que es significante. O sea, no hay palabras para describirlo, no hay palabras para poderlo decir, para poderlo expresar. Así es de que la crisis que nosotros podamos estar viviendo, la que podamos vivir, tener siempre esa esperanza, esa alegría de que llegue el momento donde vamos a pasar sobre eso, vamos a elevarnos sobre eso, vamos a vivir de una manera consciente, sabiendo de que de cualquier forma nosotros vamos a tener que partir. Ahora, si está en las manos de Dios, si es que todo está en las manos de Dios, el sanarnos, el ayudarnos en nuestro matrimonio, que eso es su voluntad,
que nosotros podamos estar felices, que nosotros podamos, y felices lo digo en el buen término, no feliz de lo externo, sino que nosotros podamos estar haciendo su voluntad. Entonces nosotros le pedimos a Él, nos acercamos a Él. La Biblia dice de que José pasó circunstancias tan difíciles, pasó muchas crisis familiar, lo vendieron su hermano, fue vendido, fue esclavo, mas sin embargo él dice cuando se encuentra con sus hermanos, esto Dios lo permitió, Dios me envió, para esto yo nací, para esto yo estoy aquí. Entonces darse cuenta de todo lo que a veces nos sucede no son casualidades, todo lo que nos sucede no son casualidades, son piezas de un rompecabezas. Ahora, cuando nosotros estamos plenos, cuando nosotros nos encontramos conscientes, entonces nosotros podemos ver todo el panorama completo. Hay muchos que llaman a todo esto, la crisis, le pueden llamar la noche oscura del alma, porque hay un momento donde nos sentimos que nadie está con nosotros o que nadie está con usted. Fíjense de que Jesús subió al monte a orar y subieron 3 discípulos con él, pero los 3 se quedaron dormidos, él solo. En ese momento él se transfiguró, él se transformó, porque la transformación no es con los demás, la transformación es personal, la transformación la hacemos nosotros. Dicen de que Jacob, se quedó solo cuando cruzó el río y luchó toda la noche con un ángel. Y le dijo, no te suelto si no me bendices. Y en ese momento el ángel lo bendijo, quedó una señal, pero le cambió el nombre. Ya no serás llamado Jacob, que es engañador, suplantador, tranza, dicen en algunos países. Hoy serás llamado Israel, que significa príncipe. Entonces nosotros nos damos cuenta de que aún en los momentos solos donde nos encontramos, tal vez en una crisis, es una crisálida donde nosotros podemos transformarnos. Hoy fui donde estudian mis hijas y tenían muchas cosas que pudiéramos ver los padres. Pero mi hija me llamó, la menor, y me dijo, mira papi, aquí tenemos una crisálida. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, la tenemos encerrada. Y me acerqué y la vi y estaba el capullo. No sorullo, el capullo, y vi esa crisálida. Entonces, esa crisálida está esperando el momento de surgir, de volar, de ser transformada. Y muchas personas que tal vez se sienten ahorita en este momento en alguna circunstancia difícil, por cualquiera de las cosas que podamos hablar, sea espiritual, sea de salud, sea matrimonial, sea económica, va a llegar el momento, y no lo estoy diciendo como algo mágico, sino como una experiencia de vida. Va a llegar ese momento donde vas a abrir las alas y vas a volar, vas a poder experimentar esa libertad genuina, que esa libertad genuina no se trata en el tener, en el no tener, sino en el ser, porque eso es lo más importante, descubrir realmente lo que somos, no lo que tenemos, no lo que aparentamos, sino lo que nosotros realmente somos. En el segundo salón que fui de mi segunda hija, de la hija mayor, tenían muchos cartelitos ahí donde se les hacía algunas preguntas y decía, yo quiero ser esto, yo quiero ver esto. Entonces muchos niños ponían lo que querían ver, lo que querían ser. Y cuando vi cada uno de ellos, tienen aproximadamente entre 7, 8 años, que podríamos decir, esto tal vez no se va a cumplir, esto está en una crisálida. Pero va a llegar el momento donde cada uno de ellos está en el momento de transformación. Decía uno que quería ser militar, uno que quería ser futbolista profesional, y me llamó mucho la atención, son detalles que nosotros en la vida, todo lo que nosotros nos relacionamos, nos hablan acerca de una transformación. Todos vamos cambiando, hay jóvenes que están en crisis porque no son comprendidos por sus padres, personas que están en crisis porque no sienten un despertar espiritual, no sienten experiencias, porque muchas veces eso es lo que se nos ha inculcado, que tienes que tener experiencias, pero experiencias sobrenaturales y que vas a ver ángeles, que vas a volar.
pero son cosas que vamos viviendo en el día a día. Eso es el ser, aquel que extrae todo, aquel que extrae la esencia de todo lo que puede percibir, lo que puede ver y lo que puede extraer. Así es de que nosotros no debemos de quedarnos en el pozo, en la cueva. Podríamos hablar del ejemplo de David, perseguido y todo, pero usted tiene muchos ejemplos y usted es un ejemplo de vida que usted tiene, y a poder ayudar a los demás, poder nosotros traer esas reflexiones a los demás. Me contaban de dos jovencitos, tienen 15 años. Yo le pregunté a su papá, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están sus hijos? Y me dijo, están presos, 15 años. Tenían 3 meses que estuvieron en la cárcel y recién salieron, y les pusieron un grillete porque tomaron el carro de su mamá, agarraron un arma de fuego y la policía los descubrió y los persiguió en el carro. O sea, fue un drama. Entonces el papá está triste. Otra persona también me dice de que su hijo todavía permanece en depresión y está medicado. Entonces, ¿cuántas personas están pasando dificultades? Y a veces nosotros tenemos una palabra, nosotros tenemos una experiencia que hemos vivido que le puede ayudar. No que nos sigan a nosotros, no que nos oigan a nosotros. Nosotros simple y sencillamente compartimos algo que hemos vivido, algo que hemos experimentado, para que la persona pueda experimentar por sí misma, que pueda extraer ese despertar, que pueda encontrarse, descubrir, porque el descubrir es lo más maravilloso. Así de que gracias por cada uno de ustedes que ha estado hasta aquí en este episodio de Crisis o Wei Ji. Saben de que crisis en inglés se escribe igual. Me llamó mucho la atención, me gusta de que hay muchas culturas, muchos idiomas de que nos enseñan muchas cosas, y por eso estos episodios que hemos estado hablando, yo he integrado diferentes palabras, diferentes conceptos, para que sea de una forma u otra llegue un mensaje, una palabra, llegue una luz, una señal a aquella persona que lo necesita, a aquella persona que lo busca, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así de que los espero para el siguiente episodio. En el siguiente episodio tenemos un invitado, es un joven que va a las escuelas a compartir de su experiencia que él tuvo. Él nos va a contar su experiencia, lo que hace, lo que vive y de las crisis que él salió. Así es de que esto será hasta la próxima. Esto ha sido su programa Generando Contenido, y como siempre digo, Gansu Letová, todo obra para bien. Así es de que los esperamos en el próximo episodio. Tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantar.